Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que todos y todas estén muy bien. Soy la profe Francisca y esta es la clase de historia de la semana. En esta sesión vamos a seguir avanzando y trabajando con el periodo de entreguerras, pero ya no vamos a hablar de la cultura. En esta clase y la siguiente nos vamos a enfocar en la mayor crisis del capitalismo del siglo XX, que fue la crisis de 1929 y la Gran Depresión. Antes de trabajar con la crisis de 1929, debemos tener en cuenta cómo era la economía de Estados Unidos antes de que se viniera abajo. Por ejemplo, debemos recordar que Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, se había convertido en la mayor potencia económica. Era el mayor productor de manufacturas, era el mayor prestamista, era el mayor banco. Europa, después de la Primera Guerra, quedó endeudada con Estados Unidos y también era un gran inversionista en todo el mundo. Esto hizo que en este país ocurriera una bonanza económica que fue recibida en un ambiente de exceso de optimismo. Esto incentivó a la población a consumir y gastar sin control. Compraban electrodomésticos, todo el mundo quería comprarse autos, se compraban accesorios, se compraba mucha ropa, se gastaba en fiestas, etc. Algo de eso nosotros vimos hace unas clases con los locos años 20. Por eso también se llamaron así, porque toda la gente compraba y compraba confiando en que la economía estadounidense nunca iba a entrar en crisis. La gran crisis de 1929 tiene algunos antecedentes, o sea, factores que nos ayudan a entender por qué se provocó. Nosotros vamos a revisar los más generales. El primero está relacionado con la banca, o sea, todos los bancos. Todos los bancos, en este contexto de exceso de optimismo, empezó a dar préstamos a todas las personas que se los pidieran. Estos préstamos eran con un muy bajo interés y no exigían mayores garantías de pago. ¿Qué quiere decir esto? Que no investigaban si realmente esta persona podía pagar el préstamo que estaba pidiendo. Además, la gente no pedía solo un préstamo a la vez, sino que acudían a distintos bancos y pedían muchos créditos de forma paralela. Esto va a provocar un sobreendeudamiento de todos los sectores sociales, o sea, desde la clase alta hasta la clase obrera estadounidense, va a pedir muchos préstamos y se van a endeudar. Esto se traduce en que la gente pide y gasta más dinero del que puede pagar. Pero antes de 1929 nadie pensaba que este sueño americano iba a terminar. Toda la gente decía, ay, si puedo pedir un préstamo más, total, el próximo mes sí puedo pagarlo si me está yendo bien en los negocios. Y quiero comprarme un nuevo auto, quiero renovar los electrodomésticos de la casa, etc. Otro de los antecedentes está relacionado con la excesiva compra y venta de manera descontrolada de acciones. ¿Han escuchado antes hablar de las acciones? Estas son vales, o sea, literalmente un papel que dice vale por, que representa una porción de capital de una empresa. Si yo compro una acción, estoy invirtiendo en una empresa y si a esta le va bien, yo gano un porcentaje de ganancia. Mientras más acciones tengo, más dinero puedo ganar. Si lo lleváramos a un ejemplo actual, sería, por ejemplo, Colo-Colo es un equipo de fútbol y está financiado por una sociedad anónima que es Blanco y Negro. Blanco y Negro tiene acciones a la venta. Si yo, por ejemplo, tengo dinero, me gusta el Colo-Colo y quiero invertir porque siento que es un buen equipo, que me va a dar ganancias, yo puedo comprar una acción de Blanco y Negro. Si al equipo le va bien, gana muchos premios, mi acción va a valer más, entonces a mí me van a dar más ganancias. Si compro 1000 acciones, obviamente voy a recibir mucho más dinero de vuelta. Ahora, si Colo-Colo se fuera a segunda división, obviamente todas mis ganancias las voy a perder.
porque esa empresa va a perder valor. Ocupé el ejemplo de Colo-Colo y blanco y negro de manera aleatoria, por favor, para que no se sientan enojados ni frustrados las personas que siguen a otros clubes. Bueno, eso es un ejemplo de cómo funcionan las acciones. Esta forma de hacer negocios empezó a ganar fama entre los estadounidenses en la década de 1920. Es ahí cuando se creó. Y se publicitó como la manera de hacerse rico más rápidamente y de la manera más fácil. O sea, yo tengo un poco de dinero, compro una acción y solo tengo que esperar a que ésta suba de valor y así me voy a hacer rico. En un momento, gran cantidad de estadounidenses pusieron todos sus ahorros para comprar acciones. Y no contentos con eso, empezaron a pedir préstamos para comprar acciones. Sin embargo, este exceso de confianza llevó a que las personas ni siquiera investigaban si la empresa era seria o si iba a funcionar. De nuevo, un ejemplo actual. Si hoy día a ustedes les dieran la posibilidad de comprar acciones e invertir en una empresa, mayo 2020, ¿elegirían comprar acciones de una discoteca o comprar acciones de una empresa de artículos de aseo? Esa pregunta en la década del 20 nadie se la hacía, nadie estudiaba dónde invertir mejor el dinero, no era importante. Los estadounidenses solo van a comprar acciones pensando en ganar dinero y hacerse ricos, y eso entonces va a llevar a la especulación. O sea, mucha gente va a engañar creando, inventando empresas y los estadounidenses van a confiar y van a dejar todos sus ahorros en ellas. En octubre de 1929, 2/3 de todas las acciones de la bolsa de Wall Street se compraba con dinero prestado, lo que ya hacía presagiar que no estaba del todo bien, porque no era dinero real ni propio, era dinero que prontamente debía devolverse. Un 23 de octubre, las acciones, que como habíamos visto en la diapositiva anterior, nunca habían dejado de subir de precio, descendieron levemente, apenas un 10%, o sea, tenemos una pequeña baja. Pero esta pequeña baja desató el pánico entre los especuladores y los accionistas. Y todos quisieron vender rápidamente las acciones que poseían para tratar de recuperar el dinero que habían invertido. Para el día siguiente, el 24 de octubre, conocido como el Jueves Negro, ya nadie compraba acciones. Todos querían venderlas y las acciones se desplomaron en un 70%. Los bancos exigieron que se empezaran a pagar los préstamos, pero ya todos habían perdido sus dineros en las acciones y nadie pudo saldar sus deudas. A este evento se le conoce como el crack de la bolsa de Wall Street. El crack del 29 va a causar diversas consecuencias en el ámbito económico, social y político. Por ejemplo, la caída abrumadora de la economía liberal. La gente, los mismos economistas, van a empezar a exigir una intervención del Estado en la economía. No se va a dejar todo a la regulación del mercado como había sido hasta ese año. Por otro lado, el quiebre de tantas empresas va a hacer que las cifras de desempleo suban dramáticamente. La gente, además de perder el trabajo, van a perder sus viviendas porque los bancos se las van a embargar por no poder pagar las deudas. Y esto va a generar un empobrecimiento en una parte importante de la población estadounidense. Y además, la gente que había conservado su trabajo va a ver cómo su salario se reduce drásticamente. Y una de las consecuencias políticas más importantes de esta crisis es que afectó a los gobiernos de la mayoría de los países, pues estos no sabían cómo responder ni dar soluciones a su población. Esto se va a traducir en una desconfianza en la democracia como el sistema de gobierno.
que se había desarrollado por todo el siglo XIX y va a convertirse en uno de los factores del fortalecimiento de ideologías totalitarias como el fascismo y el nazismo, que son temas que vamos a trabajar en las próximas clases. Bueno, jóvenes, esta ha sido la clase de la semana. En esta nos enfocamos en los factores que nos ayudan a entender por qué se produjo la crisis más importante del capitalismo en el siglo XX, su desarrollo y también las consecuencias que causó dentro de Estados Unidos. En esa fotografía nosotros podemos ver esta idea que resume toda la década del 20 en Occidente y también en Estados Unidos. En la parte de atrás nosotros podemos ver una fotografía que estaba en la primera diapositiva que dice: el nivel de vida más alto del mundo. No hay nada como el estilo de vida americano. O sea, refleja este exceso de optimismo que existía al inicio de la década, pero adelante vemos una fila de personas que corresponde a quienes no podían pagar por alimentos, entonces acudían a la caridad para que ellos se los entregaran. O sea, gente que fue víctima de esta crisis. La próxima clase nos vamos a enfocar en cómo Estados Unidos salió de esta crisis y también la forma en que la caída de Wall Street en 1929 se desparramó por todo el mundo y muchas economías cayeron, incluyendo la chilena. Pero de eso vamos a hablar la siguiente clase. Ahora les voy a explicar la actividad remota. Bueno, jóvenes, esta actividad consta de un solo ejercicio, donde ustedes tienen que sintetizar la clase en su cuaderno a través de este esquema, donde ustedes tienen que identificar los antecedentes, después el desarrollo y finalmente las consecuencias. Pueden modificar este esquema, es solo una guía, ¿ok? La próxima clase entonces vamos a profundizar sobre este tema. Recuerden que cualquier duda me pueden escribir al correo. El plazo también es solo una guía. Si tienen alguna dificultad para enviarlo, también comuníquense conmigo y llegamos a una solución. Eso, chiquillos. Cuídense, que estén todos y todas muy bien. Chao.